Bloque 2. Fuerza. Ejemplos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se utiliza mucho para manejar lo que viene siendo las aceleraciones, las fuerzas, el peso, velocidades. De tal manera que tenemos aquí un ejemplo. Dice, número 1, ¿qué fuerza se le aplica a un cuerpo de 100 kilogramos de masa para que se mueva con una aceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado? Para resolver el problema se recomienda que se utilice el procedimiento de datos. Es decir, la primera pregunta que tenemos es fuerza es igual a una interrogación. Tenemos que me están diciendo que el cuerpo tiene una masa igual a 100 kilogramos y tiene una aceleración es igual a 8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, utilizando la fórmula que vimos de la segunda ley de Newton, fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, pues como veo que la fuerza está sola, es decir, está despejada, entonces la puedo hacer directamente. Tendríamos la sustitución, que significa poner la misma fórmula, pero en lugar de poner m, poner los valores que me están proporcionando, tanto de m como a. Por lo tanto, la fuerza es igual a la masa, que son 100 kilogramos, multiplicado por 8 metros sobre segundo cuadrado. Y el resultado es, la fuerza es igual a 800 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Pero esto sabemos que es el Newton. Por lo tanto, la fuerza es igual a 800 newtons, que sería nuestro resultado del ejemplo numérico. Veamos ahora un problema número 2. Dice, ¿qué aceleración recibe un cuerpo de 200 kilogramos de masa al que se le aplica una fuerza de 500 newtons? Sacando lo que viene siendo mis datos, tenemos que la pregunta A es igual a una interrogación. La siguiente, la masa es igual a 200 kilogramos. Y la fuerza es igual al valor de 500 newtons. La fórmula sigue siendo la misma, segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza la conocemos, la masa también, pero mi pregunta es la aceleración. Si ustedes observan, está el igual, en el lado izquierdo está la fuerza, en el lado derecho está ma. Mi pregunta es la A. Como no está despejada, entonces le debo quitar lo que está junto a ella, que es la masa. Como ma significa que se está multiplicando, entonces la m que está multiplicando pasa al primer miembro con la operación contraria, que es división, quedando que la fuerza dividido entre la masa es igual a la aceleración. Quedando de esta manera ya mi fórmula despejada. Ya utilizando, entonces me quedaría A es igual a la fuerza, que son 500 newtons, dividida entre 200 kilogramos. Sin embargo, si se fijan, aquí no es fácil identificar qué sucede. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a quitar el término newton y voy a anotar su significado, que sería kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Es decir, estoy señalando las unidades del newton. Por lo tanto, aquí podemos observar, se elimina kilogramo con kilogramo y me queda metro sobre segundo cuadrado. Y al dividir 500 entre 200, el resultado es 2.5 metro sobre segundo cuadrado. Y es así como tenemos lo que viene siendo el resultado de nuestro ejemplo. Continuando con los ejemplos que se derivan de la segunda ley de Newton, tenemos el siguiente problema que dice, ¿qué peso tiene un cuerpo de 400 kilogramos situado a nivel del mar? Mi pregunta es peso. Habíamos dicho que se va a manejar W por sus letras en inglés, pero para diferenciar con otras W que se presenta le ponemos la P. El peso es igual a una interrogación. La masa que me están proporcionando es de 400 kilogramos y me señala que está situado a nivel del mar. Con respecto a lo que viene siendo nivel del mar, me encuentro con que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
Sin embargo, normalmente utilizamos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Solamente en los cálculos que se requiere mucha exactitud, entonces se utiliza el 9.81. Ahora, la fórmula, recordando, si la fuerza es igual a masa por aceleración, entonces el peso es igual masa por aceleración de la gravedad. Como pueden notar, las fórmulas son equivalentes. Quiere decir que entonces el peso también es una fuerza. Por lo tanto, cuando el cuerpo se encuentra sobre un cuerpo, está ejerciendo una fuerza. Y ya sustituyendo me quedaría lo siguiente. El peso es igual a la masa 400 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y utilizando la calculadora, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Es decir, 400 por 9.8, el resultado es 3.920. 3.920 kilogramos metro sobre segundo cuadrado. Pero ya sabemos que eso se refiere a Newton, por lo tanto, el peso es igual a 3.920 newtons. Y ese es mi resultado, recordando que todo esto que yo tengo aquí significa Newton. Y es así como tenemos el ejemplo. Continuando con nuestros ejemplos de la segunda ley de Newton, nos encontramos con el número 4, que dice: ¿qué fuerza se aplica a un cuerpo que pesa 300 newtons para que se mueva con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado? Si ustedes observan mis datos, la pregunta es fuerza es igual a una interrogación. Pero ya no me dieron masa. En lugar de masa me dan peso, por lo tanto, el peso es igual a 300 newtons. Pero quieren que se mueva con esta aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Como la pregunta es fuerza, entonces mi fórmula sigue siendo la misma. Fuerza es igual a masa por aceleración. Dando como resultado que para que yo pueda calcular la fuerza, necesito la masa y necesito la aceleración. Pero sí tengo aceleración. Pero como no tengo masa, entonces voy a tener que usar alguna fórmula auxiliar. Y la fórmula auxiliar, como me están dando peso, entonces voy a usar esa fórmula que dice: peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. Esto lo conozco y la G sabemos que vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, esa fórmula me va a permitir calcular la masa. Y ya teniendo la masa, lo sustituyo aquí y podré calcular lo que viene siendo la fuerza. Pero previamente veo, la masa no está sola, está con la gravedad. Pero como las dos letras están juntas, quiere decir que masa multiplica la gravedad. Por lo tanto, eso que está en este caso multiplicando pasaría al primer miembro, brincando el igual, dividiendo. Y me queda entonces que el peso dividido sobre la gravedad es igual a la masa. Y con esto me va a permitir calcular la masa y lo sustituyo aquí para calcular la fuerza. Importante, no importa que mi pregunta quede en el lado izquierdo o en el lado derecho. Al final, en el momento en que se sustituye, se acomoda correctamente. Por lo tanto, comienzo. Masa es igual al peso, que vale 300 newton. Pero recordando que el newton tiene un significado, entonces le anoto el significado, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Es decir, aquí tengo el newton dividido entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y pueden observar, ya teniendo eso, ya puedo eliminar esto con esto y me queda kilogramos. Por lo tanto, la masa es igual, haciendo la operación de 300 entre 9.8, el resultado es 30.61. Una recomendación: utilicen solamente dos decimales, 30.61 kilogramos. Y ahora sí, ya hago mi operación, que es lo que me están preguntando, fuerza. Por lo tanto, me queda la fuerza es igual a la masa, 30.61 kilogramos, multiplicado
por 5 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces la fuerza va a ser igual al valor de 30.61 por 5. Es decir, 153.05. Pero si ustedes observan, se vuelve a reacomodar otra vez. Es decir, tengo kilogramo y enseguida metros sobre segundo cuadrado, quiere decir que es el newton. 153.05 newtons. Y es así como tenemos el resultado final, quedando de esta manera la fuerza que me estaban solicitando. Continuando con los ejemplos de la segunda ley de Newton, tenemos el siguiente. Dice, ¿qué fuerza se aplica a un cuerpo que pesa 600 newtons para que aumente su velocidad desde 10 metros sobre segundo hasta 50 metros sobre segundo en 10 segundos? Si se fijan, la fórmula sigue siendo algo semejante, porque mi pregunta es fuerza es igual a una interrogación. Pero me están dando el peso es igual a 600 newtons. Y me hablan de una velocidad de 10. Esa es la que lleva, por lo tanto, va a ser la velocidad inicial, o VO, como lo quieran manejar, que sería 10 metros sobre segundo. Y la última velocidad final es igual a 50 metros sobre segundo, en donde el tiempo es igual a 10 segundos. Como la fórmula que nosotros vamos a seleccionar es la misma segunda ley de Newton, porque es F, por lo tanto, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero tengo un problema, no hay masa. En lugar de haber masa, tengo peso. Como tengo peso, entonces de ahí puedo sacar la masa, quedando mi fórmula, el peso es igual a m por la aceleración de la gravedad. Como requiero la masa, esto que está multiplicando en el segundo miembro pasa al primero dividiendo, por lo tanto me queda el peso entre la gravedad es igual a la masa. Y ya con eso voy a calcular la masa, quedando masa es igual al valor del peso 600, en lugar de newtons, de una vez su significado, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entre la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y aquí lo voy a incluir para que no se nos olvide siempre el valor que vamos a estar manejando. Haciendo la operación podemos notar que se puede eliminar lo que viene siendo metros sobre segundo y me queda que la masa tiene un valor de, haciendo la operación con su calculadora, me quedaría 600 entre 9.8, el resultado es 61.22 kilogramos. Ya tengo el primero, es decir, ya veo que ya conozco la masa, pero no conozco la aceleración. Para calcular la aceleración, de acuerdo con los movimientos, nosotros dimos una fórmula que dice la aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial dividido sobre el tiempo. Por lo tanto, me quedaría aceleración es igual velocidad final, que vale 50 metros sobre segundo, menos la inicial, 10 metros sobre segundo, dividido entre 10 segundos. Quedando de esta manera, haciendo la operación, me quedaría entonces arriba 40 metros sobre segundo y abajo 10 segundos. ¿Qué voy a hacer para las unidades? Si se observan, arriba tengo un quebrado metro sobre segundo, abajo no. Entonces le completamos entre 1 y multiplico extremo por extremo y me queda metro. Y segundo por segundo me queda segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual al valor de 4 metros sobre segundo cuadrado. No estoy encerrando porque no es la pregunta sigue siendo lo mismo, fuerza. Por lo tanto, ya puedo calcular porque tengo los dos valores y ya me queda entonces lo siguiente. La fuerza es igual a la masa, 61.22 kilogramos, multiplicado por 4 metros sobre segundo cuadrado.
y esto me origina que la fuerza C sea igual al valor de, haciendo la operación con su calculadora, me queda el resultado de 244.88 newtons. Y es así como tenemos todos los cálculos que se derivan directamente de lo que viene siendo la segunda ley de Newton. Aclarando, estos ejemplos que tenemos no se está tomando en cuenta la fricción o el rozamiento.